No sé si antes de continuar alguno tiene una pregunta. Vamos a establecer una norma y creo que va a ser bastante sano, más para ustedes que para mí. Si yo hago una pregunta, responden. Si hago una pregunta para todos, responden todos. Si hay uno que no responde, simplemente lo voy a sacar. Así de simple va a ser. Hago una pregunta, responden sí, responden no. Están escuchando, están pendientes, entonces deben de responder. Si veo que hay alguno que no está respondiendo, pues ese simplemente lo voy a sacar. Así vamos a estar o a lograr, ¿no?, que todos estén pendientes de su clase, que para eso están conectados. Si no, pues creo que nadie los tiene obligados. Porque se ha dado la situación de que ha estado haciendo preguntas bastante simples y estoy como un monólogo. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay alguna consulta de todo lo visto anterior hasta el momento? ¿Sí o no? Muy bien. Todo claro. No, ninguna. No, hija. No. Ok. Bueno, entonces veamos ya más ejercicios. Igual tenemos hoy, mañana y el viernes para hacer ejemplos. Y voy a tomar de base la guía, ¿no? Y hay un montón de problemas bastante útiles. Perdón. Ok, veamos este de acá. Dice claramente comprobar el teorema de Stokes. Cuando se menciona o se solicita, ¿no?, comprobación del teorema de Stokes o de la divergencia en general, se está solicitando que se hagan pues ambos lados de la igualdad. Si tienen que hacer en este caso una integral de línea y también una integral de superficie, y el resultado pues tiene que dar igual. En este caso, la integral de línea del a punto de dr tiene que ser igual a la integral sobre cierta curva cerrada. Tiene que ser igual a la integral de superficie del rotacional del campo A, punto de dA. Y nos van a dar la curva, nos van a dar el campo, nos van a dar la superficie. Evidentemente hay que recordar, ¿no?, que si tengo una curva C que tiene cierta orientación, entonces la superficie S es lo que queda encerrado por esa curva. Y que además, según la orientación que se determine o que se escoja, porque no nos van a dar una en particular, si uno escoge una orientación de la línea, entonces eso influye en la dirección que va a tener el diferencial de área. Entonces, en este caso habla que es la superficie de un paraboloide. Y creo que esto lo comento en casi todos los recursos. Se suele poner un paraboloide porque es la situación más fácil de dibujar. Bueno, aparte de esferas y cilindros, pero si ya se empieza a dar un hiperboloide de una hoja o algo más complicado, pues quizás se pueda perder tiempo en un dibujo más elaborado. Aquí no, recuerden que el paraboloide es simplemente parábolas en los planos XY y YZ, y particularmente
Aquí tenemos la ecuación z igual a 10 menos x cuadrado y cuadrado. Lo que usualmente se suele recomendar cuando se vaya a dibujar, claro, esto no funciona en todos los gráficos, pero puede ser útil quizás normalmente en los paraboloides, es hacer un cambio, por ejemplo, a coordenadas cilíndricas y decir que, bueno, esto es x cuadrado más y cuadrado, esto es ρ al cuadrado. Y lo que tendríamos entonces es que si yo veo un plano zρ, lo que tenemos es una parábola, o sea, tendría el eje z, el eje ρ, y lo que tendría es una parábola. Entonces, particularmente eso es útil porque yo puedo ir variando este eje ρ a lo largo de todo el primer octante. Es decir, que si yo considero que voy a mover todo el eje ρ en el primer octante que menciona el ejercicio, entonces para cada posición o ubicación de ese eje ρ tengo una parábola, es decir, lo hago en este punto, ahí tengo una parábola, lo hago en este punto, entonces tengo una parábola, etcétera, ¿no? Quizás esa es la ventaja de tener un paraboloide. Uy, aquí el programita este modifica automáticamente. Esa es una forma. Si no, pues simplemente recordar la forma que debe tener según la ecuación. Bueno, un paraboloide evidentemente puede, en este caso, tener el vértice de esta forma, o decir que abre hacia abajo, podría abrir hacia arriba, en general. Hay un par de líneas que quizás no vayan a ser necesarias, pero bueno. También menciona que está entre z igual a 1 y z igual a 5. Entonces, este punto evidentemente es 10 por la ecuación. Y estos puntos en el eje Y y en el eje X son raíz de 10, ¿no? Es decir, recordemos que la ecuación era z igual a 10 menos ρ cuadrado. Si ρ es 0, z vale 10. Si z es 0, ρ vale raíz de 10. En realidad esos puntos, los interceptos en el eje X o en el plano XY, es decir, toda esta curva, es la ecuación ρ igual a 10. Perdón, ρ igual a raíz de 10. Pero eso al menos no va a ser útil porque en realidad la curva que nos interesa está entre z igual a 1 y z igual a 5. Entonces z igual a 1, el dibujo no está a escala evidentemente, pero z igual a 1 digamos que es esto. Entonces si trazo ese plano z igual a 1 y z igual a 5 que esté por acá y trazo ese plano, entonces nuestro paraboloide, toda la superficie que nos está pidiendo, sería esta. Es decir, esa es la parte del paraboloide que está en el primer octante y que está entre z igual a 1 y z igual a 5. Es decir, en todo caso, bueno, el programa está más trabado de lo normal. Lo puedo trazar de varias formas para resaltar que es esa parte, no es como esa banda que está ahí. En todo caso, la curva, como esa es la superficie, vean que solo habla de la superficie del paraboloide. Entonces, la curva C es la que voy a sombrear en color rojo, que es todo lo que está encerrando a la superficie. Esa es la curva C. Entonces, la curva C está formada por 4 tramos, si lo quieren ver así, y hay que definir una orientación. Una orientación debido a que tenemos que comprobar el teorema de Stokes. Entonces, esa orientación yo la puedo tomar de la manera que quiera, pero en ese caso, si yo la estoy tomando de esa manera,
pues al tener el diferencial de área, recuerden que la dirección del diferencial de área pues va a ir amarrada con la selección de la orientación de la curva. De repente lo voy a hacer acá. Entonces, si tomé la orientación, el diferencial de área debe ser este. Bueno, entonces tengo 4 caminos. Entonces, los nombro. Voy a hacer el camino 1, camino 2, camino 3, camino 4. Recuerden que tiene que ser la integral de una trayectoria cerrada. Mi computadora está acelerada, no sé por qué. Bueno, entonces, en general, recordemos que tengo la integral de línea de a punto de dr. Pues yo tengo un campo vectorial que tiene 3 componentes, pero recuerden que esto se puede escribir la componente x en dirección de x más la componente y en dirección de y más la componente z en dirección de z. O se hace un cambio a otra coordenada. Eso ya vamos a ver de qué dependerá. Entonces digamos que para C1, C1 es la porción esta que está aquí. Particularmente si yo tengo que el C1 era la parte de abajo, ¿no? Que es justamente en el plano que z vale 1. Entonces si yo tengo mi ecuación, recuerden que la curva es z igual a 10 menos x cuadrado menos y cuadrado, pero z vale 1. Entonces, como z vale 1, automáticamente el diferencial de z vale 0 para todos los puntos de esa curva. Recuerden que ahí se hizo el corte del plano z igual a 1. Entonces, si z vale 1, yo también reemplazo en la ecuación de la curva. Y lo que obtengo es que esa curva, en realidad, es un círculo. Un círculo de radio 3. Quiere decir que si yo lo veo desde arriba, digamos, este es el eje X, este es el eje Y en el primer octante, lo que estoy viendo es esto, el círculo de radio 3, y luego pues se va a comprobar que lo que tengo es otro círculo. Este es como verlo de arriba. Entonces, como es un círculo, aquí uno tiene que tomar la decisión, ¿no? Me quedo, como es una integral de línea, me quedo con las coordenadas cartesianas o paso a un sistema de coordenadas diferente. Perdón. ¿Qué preferirían hacer ustedes? ¿Quedarse en las cartesianas o pasar a un sistema de coordenadas diferente? Pueden responder en el chat. La pregunta es para todos y ya establecí reglas cuando hago una pregunta. Podemos hacerlo en el cilíndricas. Ok. ¿Y los demás? Es una opinión. Solo han respondido 4, entonces voy sacando y créanme que lo voy a ir haciendo. Alguien me va a decir, bueno, y si lo saco, ¿qué va a pasar con la lista? No, si no respondió, no está, entonces se responde solo, ¿no? ¿Qué pasa con la lista? Bueno, recomiendan cambiarla. La geometría nos dice usualmente que cuando hay círculos, porciones de círculos,
los cálculos suelen ser más rápidos si hacemos un cambio a un sistema de coordenadas adecuado, en este caso las cilíndricas o las esféricas. Al final de cuentas, si estamos en un plano, en una z constante, las cilíndricas y las esféricas son casi la misma cosa. Eso lo pueden ir comprobando ustedes. Entonces, bueno, tenemos la situación siguiente. Nuestro campo está en coordenadas cartesianas. Entonces, puede suceder dos cosas. Suelo decir el camino largo y el camino corto. Que alguien venga y haga un cambio de todo. Es decir, bueno, la z como está en cilíndricas, la dejamos así también. Pero que hagamos los cambios de x, los pasemos a cilíndricas, el x unitario, que hagamos el cambio de y, que hagamos el y unitario y hagamos todo el cambio. Es decir, cambiando la x, la y también cambiando los versores y después hacer un producto punto con un diferencial de línea en cilíndrica. Eso es quizás lleva un poco de trabajo. Entonces yo suelo recomendar, y si digo, si el profesor hace la recomendación es por algo que deben tomar en cuenta, ¿no? Yo suelo comentar que se hagan las conversiones a un sistema de coordenadas adecuado después de hacer productos punto o después de hacer operaciones diferenciales, rotacional, divergencia, que se hagan en el sistema de coordenadas que lo tiene y después se cambie. Va a ser mucho más simple. Entonces, nuestro campo vectorial es 3z diferencial de x más 2y diferencial de y más 2x diferencial de z. Ese es el campo. Perdón, lo borré. Que era ese, ¿no? Entonces, como estamos en una superficie, en una curva donde la z es constante, entonces el diferencial de z vale 0, pero la z no. Z vale 1, entonces voy a cambiarlo por 1. Y en este caso, hacemos el cambio en este punto a las coordenadas cilíndricas. ¿De qué forma? Recordando, x es igual a ρ coseno de phi, y igual a ρ seno de phi. En este caso, como es un círculo, perdón, como la curva es una circunferencia, no estamos integrando en un círculo, sino que solo estamos en la circunferencia, estarán de acuerdo, ya lo dije antes, es una circunferencia de radio 3. O sea que esta distancia que tengo aquí es el radio y es 3. Por lo tanto, ρ vale 3, ρ es constante. Entonces, lo puedo cambiar directamente. Y entonces, los diferenciales se van a obtener más rápido dado que ρ es constante, porque el diferencial de x únicamente sería derivar con respecto de phi, en este caso, porque es la única variable, y nos queda menos 3 seno de phi, diferencial de y, me faltó el de phi, y diferencial de y sería 3 coseno de phi, diferencial de phi. Entonces, la integral en el camino 1, pues únicamente es la integral, y voy reemplazando menos 3 por el diferencial de x, que es menos 3 seno de phi, diferencial de phi. Luego, más 2 por y, la y la cambio por 3 seno de phi. Esa es la y. Y el diferencial de y, que es 3 coseno de phi, diferencial de phi. Claro, esto se puede hacer de esta manera, resalto, por el hecho de que phi es una constante, perdón, ρ es una constante.
Entonces la integral la puedo escribir como un solo, ya está, vean que hay una única variable, que es la variable phi, pero la puedo escribir simplificado, sería 9 seno de phi, diferencial de phi, más 18 seno de phi, coseno de phi. Y la integral, siguiendo la orientación que hemos definido, entonces, en este caso, la orientación, bueno, si lo veo de arriba, recordemos que este punto es phi igual a 0 y este punto es phi igual a pi medios. O sea que al hacer el recorrido de esa curva, la variable phi va desde 0 hasta pi medios. Estamos en el primer octante. Entonces la integral va de 0 a pi medios. Si lo hago en la curva, aprovecho, ¿no? Para hacerlo en la curva de arriba, en la 3, porque en la curva 3 es muy parecido. Perdón, pasó. ¿Qué pasó? Ya, lo había movido. Si lo hago en la curva 3, la historia es igual. En la curva 3, la ecuación es 10 menos x cuadrado menos y cuadrado, pero z vale 5. Entonces, el diferencial de z sigue siendo 0. Si yo cambio z por 5, lo que obtengo de manera similar es que la curva es una circunferencia de radio 2. ¿No sería raíz de 5, ingeniero? Raíz de 5. ¿Por qué? No, z vale 5. Es decir, en esta parte z vale 1, en esta parte z vale 5. Eso lo da el problema. Mi pregunta para usted es ¿por qué raíz de 5? No, pues despejando la ecuación original, la que tenemos en la curva 3, cuando estamos despejándole el para z, porque queda 10 menos 5, ¿no? Y después cuando se cambia queda x más y, x al cuadrado más y cuadrado igual a 5. Ah, perdón, aquí, tiene razón. Sí, no. Bueno, va a quedar una raíz en esta. Lo puedo cambiar arriba, bueno, lo voy a dejar así. Pero tiene razón. Entonces, es una circunferencia de radio raíz de 5. Puedo aprovechar toda la información que ya tenemos, particularmente ya he hecho el cálculo va a ser muy similar, solo hay un par de cosas que cambiar, ¿no? En primer lugar, el radio, o sea, ρ, para este caso, con la corrección que me hicieron, es raíz de 5. Y por lo tanto, cuando haga los cambios x, que es raíz de 5 coseno de phi y y es igual a raíz de 5 seno de phi, todo el desarrollo va a ser muy similar. Entonces, la integral sobre la curva 3, en este caso, de a punto de dr, es igual. Integro, recordemos que el campo era menos 3 por z, z vale 5 ahorita, por el diferencial de x. El diferencial de x es menos raíz de 5 seno de phi diferencial de phi. Luego más venía un 2 por la y es raíz de 5 seno de phi por el diferencial de y, que es raíz de 5 coseno de phi. Diferencial de phi. O sea que los únicos cambios básicamente son acá, que es
el valor del radio, el valor de z, pero es casi igual. Además de eso, el límite de integral, pues hay que tener cuidado. Recordemos que estamos en la curva 3, entonces que es la de arriba, que vista desde la parte superior del eje z, pues el orden en que estemos integrando es opuesto al de la curva 1, ¿no? Sería de pi medios a 0. Entonces se debe escribir así. Entonces sería la integral de pi medios a 0. Evidentemente, vean que en este caso, al dejarlo en las coordenadas cilíndricas, pues los resultados de las integrales van a ser bastante simples. O sea, integral seno por coseno. O sea que eso yo considero que no se requiere tabla de integración para eso. Las fórmulas básicas son las que han memorizado desde cálculo 1. ¿Preguntas hasta ahí? Ingeniero, solo para aclarar, se hizo un cambio entonces de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Sí. Para aclararme. Okay. Muchas gracias. Esa es una opción. Ahora, ¿cuál es la otra? Repito, ustedes pueden hacerlo. Es la otra opción. Agarran la integral, pasan el campo a coordenadas cilíndricas y dicen, bueno, hay una componente ρ en dirección de ρ más una componente z. Bueno, voy a ponerlo en orden. Una componente φ en dirección de φ más una componente z en z. Y el diferencial de línea que utilizan es el de las coordenadas cilíndricas. D de ρ en ρ más ρ de φ en φ más d de z en z. Entonces, cuando hacen el cambio del campo, deben pasar tanto las componentes como los vectores unitarios. O sea, eso sería menos 3x, luego cambian el x unitario, lo dejan en cilíndricas, luego, perdón, era z al principio, 3z. 3z, luego la y que vale ρ seno de φ, y cambian el versor y unitario a cilíndricas, que se les quedó, bueno, lo hicimos en la clase anterior, y el 2x, x es ρ coseno de φ en z. O sea, se hace el cambio de todo, tanto de las componentes como de los versores. Entonces, la parte de los versores que puede llevar más tiempo. Y después, por ejemplo, si estamos en la superficie donde z valía 1 y ρ era 3, entonces el diferencial de z era 0, el diferencial de ρ era 0, entonces van cancelando, ¿no? Este sería 0, este sería 0. Entonces vean que es más trabajo. Pero no es que esté incorrecto, sino que es una opción. Normalmente yo suelo decir esto, ¿no? Que cuando tengan un campo, están en algún sistema de coordenadas, hagan los productos puntos en el sistema de coordenadas que estén. Si hay que hacer una divergencia rotacional, háganla en el sistema que estén, porque el cambiar todo el vector, más que en este caso es un vector de 3 componentes, entonces también se deben cambiar los vectores unitarios. Entonces cambiar todo el vector al nuevo sistema de coordenadas les va a llevar tiempo. Entonces no es que esté malo, lo que ustedes lo pueden hacer y se toman el tiempo comparando y se van a dar cuenta que en efecto es más rápido de la otra manera. Ok, vamos a la otra curva. En este caso es la curva 2. Pero tengo una pregunta. Dígame. Solo esa trayectoria es necesaria analizar, la que se forma ahí en esa parte del paraboloide. Sí, es que el problema dice que es la porción del paraboloide. Yo dibujé todo el paraboloide, ¿no? En el que está en el primer octante.
pero que está entre Z1 y Z igual a 5. O sea que solo la parte del paraboloide que está en el primer octante entre esos dos zetas es la superficie que está pidiendo. De repente el problema podría decir todo el paraboloide, ¿no? O el paraboloide que está en el primer octante. Si dijese todo el paraboloide en el primer octante, la curva C, pues sería todo esto, ¿no? Todo lo que está encerrando a la superficie del paraboloide. ¿Qué me refiero? Como quien dice las otras caras que se forman ahí. ¿Caras en qué sentido? Sí, como cuando tiene un cubo, tiene 6 caras, ¿no? Ah, no. Es que el problema dice superficie del paraboloide. El paraboloide solo es esto. O sea, creo entenderle que se refiere a, qué sé yo, tener esta cara de acá y la otra cara de acá, la de abajo y la de arriba, ¿cierto? Sí, a eso. Sí, pero en todo caso, por ejemplo, si yo digo esta cara de acá, esto no es parte del paraboloide. O esta de acá. O sea, el paraboloide es, si yo lo veo todo así, o sea, el paraboloide es todo esto. Entonces, si me están diciendo únicamente la parte del paraboloide que está en el primer octante entre dos valores de z, pues es únicamente eso. Fuera diferente que diga la región o la superficie formada por el paraboloide, los tres planos, el plano XZ, el plano YZ, de manera que se forme una superficie cerrada. Ahí fuera muy diferente. El problema de repente se podría hacer, pero ya no sería una comprobación del teorema de Stokes. Pues si solo dice la parte del paraboloide, entonces solo es eso. Ahora, si le agregan más cosas ahí, el paraboloide, la parte, las partes de los planos, la tapa superior, pero tiene que decirlo. Entonces ya no me pedirían utilizar el teorema, o perdón, comprobar el teorema de Stokes, porque el teorema de Stokes solo funciona para una superficie abierta, no cerrada. Bueno, vamos a la curva 2. En este caso, en la curva 2, esa creo que sí la voy a dibujar aparte para no mover tanto la pantalla. Pero la curva 2 es esa, ¿no? Es la que está justo en el plano ZY. Entonces, como está en el plano ZY, resulta que la X es 0. La X vale 0. Y que si yo tengo la ecuación del paraboloide general y la X vale 0, entonces lo que me queda es esto. O sea que esto es la ecuación de esta curva. Por la geometría que tiene la curva, pues estarán de acuerdo que no hace falta pasar a coordenadas cilíndricas, porque en realidad no es una porción de círculo. Entonces, si yo escribo la curva 3 en la integral de línea, y recordemos que el campo vectorial de Erasilo era ya con el producto punto 3z diferencial de x más 2y diferencial de y más 2x diferencial de z. Entonces, si ya empiezo a hacer los cambios, como la x vale 0, entonces el diferencial de x es 0. Entonces, va a simplificar bastante para este ejercicio, puesto que todo esto va a ser 0 porque la x es 0, y todo esto va a ser 0 porque la y es 0. Entonces, se va a escribir un integral que sigue siendo de línea, pero que se da la casualidad de que ya queda en función de una sola variable. Entonces, pues se puede decidir, ¿no? Si voy a dejarlo con y, que sería lo más conveniente,
o puedo pasar a la variable z, pero ya está en una única variable. Entonces lo que hay que ver es de dónde a dónde va, la y. En este caso recordemos que la parte de arriba era z igual a 5 y la parte de abajo era z igual a 1. Entonces si z es 5, yo despejo z igual a 5 acá, me queda que y es raíz de 5. Y si z es igual a 1, yo despejo y me queda, bueno, raíz de 9 que sería 3. Entonces, el valor que tengo aquí sería 3 en la y el que tengo al otro lado sería raíz de 5. Que se puede también deducir porque serían los radios, ¿no?, de los círculos anteriores. Entonces, pero el orden, vean que el sentido dice que tengo que ir de este punto, o sea, de y igual a 3 a este punto, que es raíz de 5. Entonces sería 3 hasta raíz de 5. ¿Qué va a cambiar en la curva 1? Perdón, la que me falta es la que llamé 4. La 4 va a ser muy similar. Solo sería raíz de 5 a 3. ¿Perdón? Solo sería el orden de raíz de 5 a 3 lo que cambiaría. Sí, bueno, en general no, porque recuerden que lo que tienen ahora es que va a ser el orden de integración sí va a cambiar, pero recuerden que la variable ahora no es y, sino que es... En X, correcto, sí. Entonces sería se eliminarían X, todos. Quedarían 2 entonces, ¿verdad? Entonces, la situación es que en la curva 3, la y es la que vale 0. Entonces, diferencial de y es igual a 0. Al hacer la z, quedaría 10 menos x al cuadrado. Pero vean entonces que como la y es 0, al hacer la eliminación en la integral, sí cambia bastante. Los límites sí solo serían verlo al revés, pero en la integral no. Porque 3z diferencial de x más 2y diferencial de y más 2x diferencial de z. Entonces, el término que es 0 es este nada más. Nos quedará entonces una integral de menos 3z diferencial de x más 2x diferencial de z. Entonces, aquí sí tenemos dos variables. Tenemos que decidir entre qué variables, en cuál lo vamos a dejar. Los límites, pues sí, en el caso de la x, si son los límites, pues son de raíz de 5 a 3. Si fuese la z, en el caso de la z, recuerden que es de z igual a 5 a z igual a 1. Entonces uno tiene que decidir lo que convenga. Al final de cuentas, el orden o la elección de la variable con la que se va a integrar, da igual, el resultado tiene que ser el mismo. Digamos que me decido por dejarlo en función de x. Entonces, si lo dejo en función de x, pues tendría que calcular acá el diferencial de z. Diferencial de z es simplemente menos 2x de dx. Y cambiaría ese diferencial por esa expresión y cambiaría la z por esto de acá. Entonces ya quedaría todo z. Perdón, todo x. También lo pueden dejar en z, como ustedes quieran. Entonces, si lo dejo todo en x, me queda menos 3 por 10 menos x al cuadrado por el diferencial de x, que lo voy a poner todo al final, más 2x menos 2x. Y lo que estoy haciendo es colocando, como ambas van a tener diferencial de x, pues lo coloco al final. Y en el caso del diferencial de x, si los límites cambian, sería de acuerdo a la orientación, pues sería raíz de 5 a 3. Y es una integral de polinomios, o sea que la integral
En sí, la integral que se las estoy dejando a ustedes, y espero que lo estén haciendo, es bastante corta. Bueno, vamos a la otra parte. Debemos hacer la integral de superficie y para ello tenemos el rotacional. Como estén cartesianas el campo vectorial, entonces conviene calcular el rotacional en ese sistema. No lo recomiendo, o sea, porque si ustedes lo quieren pasar a otro sistema y después aplicar la fórmula del rotacional en ese sistema, van a tener que trabajarlo más porque hacen el cambio al nuevo sistema y después el rotacional. Entonces es mejor usualmente trabajarlo con el sistema que esté. Entonces aquí sería derivada con respecto de x, derivada con respecto de y, derivada con respecto de z, y las componentes eran menos 3z, 2y y 2x. Y empezamos entonces componente x. Componente x sería derivar esto con respecto de y, que es 0, y derivar esto con respecto de z, que es 0. Entonces queda 0 acá. Luego menos y. Componente y es derivar esto con respecto de x, que es 2, menos derivar esto con respecto de z, que sería 3, ¿no? Bueno, menos 3. De 2 quedaría más 3. Luego en el caso de z, es derivar esto con respecto de y, que es de x, perdón, que sería 0, y derivar esto con respecto de y, que sería 0. Entonces, nos quedó únicamente menos 5y. O sea que solo hay una componente, entonces tenemos ventaja. ¿Por qué? Porque el rotacional, yo lo escribo acá, entonces tengo que el diferencial, el rotacional es menos 5y. Entonces, únicamente, al escribir el diferencial de área, estarán de acuerdo que va a sobrevivir la componente y. Entonces yo puedo colocar así la componente x del diferencial de área, luego la componente y, que recordemos que es de x de dz, la componente y la componente, o sea, no hace falta que lo escriba toda, la de x y la de y, pero la dirección es lo que tengo que ver, ¿no? Porque debo colocar ahí. En realidad me interesa la dirección de la componente y. Entonces recordemos que habíamos establecido una dirección para el diferencial de área y era esta. Entonces esa fue la dirección que se estableció de acuerdo a la convención, y entonces ese vector pues es evidente, o lo pueden ustedes verificar haciendo un cálculo rápido, que la componente es positiva. Entonces regresamos acá y colocamos un signo más. Lo que tengo entonces es que aquí tendríamos negativo, una integral que se convierte en una integral doble de menos, bueno, ya puse el negativo afuera, sería 5 diferencial de x, diferencial de z aquí, perdón, porque es la componente y. Entonces, ¿cuál es el dominio de integración? Pues tengo que ver la proyección en el plano xz. Entonces, si la curva era más o menos así,
La proyección, pues, sería así. Dicho de otra forma, si yo lo veo en el plano XY, ZX, la proyección sería esto. Que a esto yo le suelo llamar SY. Entonces, aquí hay que definirlo en base a un integral doble. Los límites no van a ser constantes. Quizás conviene ver un poco más grande. O sea, la sombra en el plano XZ es este. ¿Dónde qué curvas son? Bueno, ya vimos que esta sería la curva Z igual a 1, esta es la curva Z igual a 5 y esta, según lo que vimos antes, que es donde está intersectado en el plano XZ, era Z igual a 10 menos X al cuadrado. Entonces, por el tipo de expresión, sale más rápido primero integrar la X. Porque la X iría desde X igual a 0 hasta la X tendría que despejar en esta ecuación. Si yo integro primero la Z, tengo que hacer dos integrales dobles. Recuerden que al final de cuentas ustedes pueden integrar en el orden que ustedes quieran. Pero en este caso, voy a plantear acá, si yo integro primero la X, mi curva va, o mi elemento diferencial de área va, en este caso, desde X igual a 0, que es el extremo de la derecha, hasta el X dado por la porción de la parábola que tengo que despejar. Sería entonces raíz, la raíz positiva de de 10 menos Z. Y la variable Z, en este caso, va desde 1 hasta 5. Recordemos que este de aquí es desde X igual a 0 hasta X igual a 10 menos Z. Y este sería desde Z igual a 1 hasta Z igual a 5. Si ustedes quieren cambiar este orden de integración, o sea, si quieren cambiarlo de primero hacer Z y luego, perdón, hacer X, el cambiar el orden no garantiza que vayan a tener los mismos límites, salvo que sean constantes. Y los límites únicamente son constantes cuando tenemos un rectángulo, al menos al hablar de coordenadas cartesianas. Entonces, si ustedes cambian el orden, lo pueden hacer, pero se van a dar cuenta que para cambiar el orden van a requerir hacerlo en dos partes. Una parte de un rectángulo y otra parte limitada por la parábola. Bueno, deben terminarlo, deben comprobar que al sumar todos los valores de la integral de línea, pues obtienen la misma respuesta. ¿Preguntas hasta ahí? La pregunta es para todos. ¿Podría subir la captura de esta pizarra a la... El video voy a subir, si es igual. Así les obligo a que lo vuelvan a ver. El video lo pueden adelantar, lo pueden poner a reproducción más rápida. Pero lo ven del video. ¿Más preguntas? Ya nos pasamos un minuto. Igual en el aula virtual hay una cantidad, repito, adicional de ejemplos que yo espero que los vayan a revisar. Bueno, ya no me quiero pasar más tiempo. Si no hay preguntas, pues nos vemos mañana. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.